Saludos, hermanos. Dios les bendiga. Quería comenzar haciendo como un pequeño repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora con esta serie. Y quería preguntar ¿qué hemos aprendido durante esta serie, durante estas semanas sobre la tentación? ¿Qué es la tentación? Una invitación a pecar, ¿correcto? ¿Alguien más? ¿Qué es la tentación? ¿Ya olvidaron las definiciones que los hermanos han dado? Hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Gonzalo está preparado. ¿Alguien más que recuerda alguna de las definiciones que han estado dando los hermanos sobre la tentación? ¿Nadie? Tan tímido soy. Sí. A ver los maestros que han estado enseñando. Ya se olvidaron. Una invitación al pecado. Una invitación al pecado. ¿Alguien más por acá? Leo, ¿quieres decir algo? Te veo como que crees como... Ok. Para mí es algo que creo que todo ser humano tiene por dentro, esa tentación al pecado. Todos luchamos con tentaciones diariamente en diferentes ocasiones, en diferentes maneras. Y quería como refrescar eso. Y eso es la tentación y eso es lo que hemos estado hablando. Y la razón por la que quería como traerle esto, la definición de la tentación es porque todos estos temas que hemos estado hablando van todos atados. Uno es la continuación del otro. Y sin una clara definición, pues la clase de hoy no tendrá sentido. Y como habían hablado, sí, es como la tentación es lo que nos incita a pecar, podríamos decir, es esa provocación, esa invitación de Satanás, del enemigo, incluso de nuestra carne, para el pecado. Y un pasaje bíblico que nos habla muy claramente de la tentación es Santiago 1:14, que nos dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Tengo como dos principios o dos bases que vamos a estar tocando en el día de hoy. Primero, debemos ser lo suficiente humildes para aceptar que todos hemos sido, somos y seremos tentados. Debemos ser humildes en aceptar eso y no aparentar como ser más fuerte de lo que realmente somos. Y sin una clara o una humildad genuina sobre este tema, realmente no vamos a obtener victoria, porque debemos reconocer nuestra flaqueza, nuestra debilidad. Y por ende, si todos hemos sido y seremos tentados, quiere decir que todos estamos propensos a pecar. Y esta es la razón por la cual debemos estar alerta y conocer los peligros de entrar en tentación y cómo evitarlos. Debemos saber cómo nos damos cuenta cuando hemos entrado en tentación, pero también debemos entender que podemos prepararnos para no entrar en esa tentación. Y en segundo lugar, debemos entender que seremos tentados de distintas formas. Esto depende de tus pasiones, como acabamos de leer, que la tentación nos lleva de acuerdo a nuestras pasiones, nos seduce de acuerdo a nuestras lujurias, nuestras pasiones, nuestra concupiscencia, como dice la Reina Valera. Y algo muy interesante que Pablo nos habla en Gálatas 6:1, dice que nos consideremos a nosotros mismos, no sea que seamos tentados. O sea, debemos tener mucho cuidado con nuestra propia carne, que debemos evaluarnos constantemente para nosotros no entrar en tentación. Y eso es lo que vamos a estar tratando en el día de hoy. Tengo dos encabezados. Uno es cómo uno sabe que ha entrado en tentación y el otro encabezado, que lo pueden ver en sus páginas, es cómo evitar entrar en la tentación. Y algo que Owen nos habla
cómo saber que hemos entrado en la tentación y que me llamó mucho la atención, que él dice, el entrar en tentación no es solamente el ser tentados, sino el estar bajo su poder para ser enredado por ella. Algo que me llamó la atención, que el hermano Peter hablaba la semana pasada, de que él decía que cuando entramos en la tentación es como abrirle la puerta a la tentación y tener una comunicación con la tentación. O sea, no es simplemente que la tentación está a la puerta, porque siempre está a la puerta, sino cuando entramos en ella es cuando le abrimos la puerta y dejamos que nuestro corazón tenga una conversación con esta tentación. Es entonces cuando nos vamos a encontrar enredados en estas tentaciones. Y tenemos 5 maneras de cómo saber que hemos entrado en las tentaciones. Y la importancia de saber que hemos entrado en tentaciones es porque muchas veces podemos vernos orando, pidiéndole a Dios que no nos meta en tentación, como dice en el Padre Nuestro. Pero muchas veces ya estamos en la tentación y no es correcto orar que no entremos en tentación cuando ya estamos en tentación, sino que debemos reconocer cuando ya estamos para orar y pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos guíe y que nos saque de esa tentación, como Él ha prometido dar salida cada vez que nosotros estemos en una tentación o en una prueba. La primera manera de cómo entender o saber cuando entramos en tentación, dice Owen, entramos en tentación cuando somos atraídos al pecado. Cuando somos atraídos a un pecado, dice Owen, debemos entender que es la tentación la que nos está conduciendo al mismo a través de nuestras pasiones, o como Owen le llama, enredándonos en nuestras pasiones con la tentación. Todo pecado, debemos entender esto muy claro, que todo pecado proviene de una tentación. No nos vamos a encontrar directamente con un pecado a no ser que seamos conducidos a través o por medio de la tentación hasta llegar al pecado. No encontramos en pecado de la noche a la mañana, sino que lentamente la tentación hace su trabajo de llevarnos sutil y seduciendo nuestros corazones hasta llevarnos a encontrarnos con el pecado. Y ahí, como dice la palabra, es Santiago, que dice que es consumado el pecado y engendra la muerte y toda la cadena que Santiago habla. Pero debemos entender esto, y es que todo eso nace, o la raíz de esto es la tentación. Y por eso debemos estar muy alerta y siempre estar pendiente a nuestras tentaciones y a nuestras concupiscencias, porque esas son las causas de que nos llevan al pecado. Debemos estar alertas en todo tiempo para no entrar en la tentación, como dijo Jesús, velad y orad, para que no entréis en tentación. Y Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 5, 8, dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. O sea, debemos estar alertas para no entrar en tentación, pero también debemos estar alertas cuando entramos en tentación y luchar contra esa tentación. Cuando somos alcanzados, dice Owen, cuando somos alcanzados por un pecado, muchas veces nos arrepentimos de este pecado, pero lamentablemente no nos fijamos en nuestras tentaciones. Sí, y Owen habla de que nos arrepentimos del pecado, pero al no fijar nuestros ojos en las tentaciones, lamentablemente volvemos a caer en el mismo pecado porque no atacamos la raíz. Y mientras leía esto, me imaginaba cuando obtenemos un fruto de un árbol, podemos probarlo y darnos cuenta que el fruto es malo. Es malísimo, el árbol no da buenos frutos, como dice la Biblia. Pero, ¿qué hacemos en eso entonces cuando tenemos un árbol que da frutos malos? Quizás podemos decir, podemos cortar todas las ramas y dejar que renazca, pero lamentablemente eso va a ser algo temporero. Cortamos todas las ramas y cuando vuelve y nace el fruto, vuelve y sale exactamente igual, porque no atacamos su raíz, porque no atacamos la tentación. Y es lo que nos sucede continuamente cuando nos encontramos en un pecado y a pasar de los años volvemos a caer en el mismo pecado y volvemos a caer en el mismo pecado. Todo
porque no hemos atacado la raíz. Si cortamos ese árbol de raíz y plantamos un árbol nuevo, yo te aseguro que no nos va a dar exactamente el mismo fruto, porque atacamos lo que produce ese fruto amargo, que es su raíz, y no simplemente atacar el fruto directamente. Y sí, no digo que no nos arrepintamos de nuestros pecados, obviamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pero para no caer en los mismos pecados una y otra vez, debemos velar nuestras tentaciones. Debemos atacar la raíz, como Owen nos habla y dice, están disgustados con el fruto amargo, pero aprecian la raíz venenosa. Y esa es la clave de eso, saber cuando entramos en tentación para saber cómo atacar esa tentación y cómo estar alertas para evitar que esta tentación nos lleve al pecado. Otro punto que vemos aquí que Owen nos habla y dice, entramos en tentación cuando nuestra concupiscencia es agitada por el pecado. Leímos hace unos minutos en Santiago 1:14 que dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. O sea, cuando nuestras pasiones nos llevan a pecar. Owen hablaba de que nuestra carne normalmente siempre está como buscando pecado, nos seduce al pecado, pero él habla que lo hace quizás de una manera más pasiva, pero cuando nuestra carne, nuestra concupiscencia es agitada, podemos entender que la tentación ha tomado ventaja sobre nosotros y se ha unido a nuestra concupiscencia, y por eso nuestra concupiscencia es agitada grandemente hacia el pecado, o es como vemos en el caso de David, que dice en 1 Crónicas 21:1 que David fue seducido o provocado por Satanás a hacer un censo. David llevaba tiempo como rey, pero no fue hasta que Satanás lo incitó al pecado que él se movió a hacer este censo. La Biblia no dice por qué este censo desagradó a Dios, pero podemos deducir que quizás fue porque al David saber cuántos hombres tenía listos para la batalla, podía confiar en su ejército, podía confiar en sus propias fuerzas o en las fuerzas de su pueblo y no confiar plenamente en Dios. Entonces, cuando nuestras concupiscencias se alborotan, por decirlo de esta manera, quizás más coloquial, debemos entender que hemos entrado en pecado y debemos ser sabios en las decisiones que tomamos. No podemos tomar decisiones, especialmente como vemos aquí que David tomó esta decisión. Y aunque Joab se opuso a ese censo, David estaba seducido por su concupiscencia, estaba cegado por su pecado y simplemente se dejó guiar y se entregó al pecado. Y por eso debemos estar siempre alertas a nuestras concupiscencias, qué es lo que nuestra carne desea y cómo oponernos diariamente para evitar este tipo de pecado. Que vemos que David se arrepintió y quizás muchos podrían decir como, o muchos cristianos inmaduros dicen, no, yo peco, pero me arrepiento y Dios me perdona. Y sí, Dios nos va a perdonar, pero en el caso de David hubieron consecuencias. Y lo vemos a través de muchos pecados que David cometió, pero en este pecado específico, si continuamos leyendo en Primera de Crónicas, vemos que murieron alrededor de 70,000 hombres a causa del pecado de David. David se arrepintió y Dios lo perdonó, pero hay consecuencias de nuestros pecados. Lo mismo vemos cuando pecó con la mujer de Urías. Hubo consecuencias. El hijo que fue fruto de ese pecado murió. Y por eso debemos cuidarnos de pecar. Vamos a entrar en tentación, pero debemos estar conscientes de cuáles son nuestras tentaciones para poder evitarlas y atacarlas, en vez de dejar que ellas nos ataquen a nosotros y nos controlen a nosotros. Y esto mismo fue lo que vemos que pasó con Judas cuando entregó a Jesús, con Pedro, con Abraham, con Jonás y con cada uno de nosotros.
Normalmente somos llevados por las tentaciones y no nos damos cuenta de nuestras tentaciones y nos vemos encontrados con nuestros pecados. El problema es que nosotros, digamos, los seres humanos, no nos damos cuenta de esto, o esa tentación que tú dices que mora en nosotros, porque en realidad mora en nosotros. Ujú. Si no nos damos y nos sentamos y estudiamos qué es lo que nos está afectando y qué puede quedar la relación entre nosotros y nuestro Padre, nuestro Señor. Ujú. No podemos hacer nada, sino que mismo Satanás va a coger ese campo fértil para llevarnos a la tentación. Pero está bien, es como tú dices, tenemos que velar, estar claros en nuestras debilidades. Es todo, es orar al Señor que nos fortalezca en nuestras debilidades. Si no velamos en ese punto, Satanás nos va a convencer y nos va a llevar, así como lo pasó con David. David, uno de los defectos es que David era, ¿cómo que se llama? Él amaba mucho a la mujer. Era lujurioso. Ujú. Y ese era el peor defecto de David. Y eso, por eso pecó. Y nosotros tenemos que poner el ejemplo de ese pasaje de David para estar velando con nuestros defectos también, para que Satanás no se aproveche de nuestros defectos. Exacto, debemos estar alertas constantemente. Y como hemos hablado desde la serie anterior, y sé que se ha tocado mucho el tema, de que no es algo de una vez o algo temporal, sino que la guerra contra el pecado y contra la tentación es como, va a ser constante hasta que Cristo venga, hasta que lleguemos a tener un cuerpo glorificado. O sea, mientras estemos en esta tierra, esta batalla va a estar. Vamos a tener nuestra lucha contra el pecado, contra la tentación, constantemente. Y por eso debemos constantemente estar preparados y hacerle frente a las tentaciones. Y otra manera que podemos ver o saber que nos encontramos en tentación es cuando alimentamos nuestra carne con cosas buenas o no pecaminosas en sí misma. Un ejemplo que podemos ver de esto es cuando el corazón empieza secretamente a gustar de la esencia de la tentación y se contenta con alimentarla e incrementarla por cualquier medio que pueda sin pecar. Hay cosas que son buenas en sí mismos, que no son malas, pero nosotros de a poco las podemos ir inclinando y hacer de ellas un pecado. No recuerdo bien el teólogo que decía que nosotros somos como una máquina de ídolos, como nuestro corazón constantemente está produciendo ídolos en nosotros. Y lo podemos ver como en nuestra vida diaria, como muchas veces le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a cosas que no son malas o pecaminosas en sí mismas, pero se vuelven nuestros ídolos. Ahí en su hojita le puse unos blancos, unos espacios, para que piensen por unos segundos algunos ejemplos de algo bueno o no pecaminoso en sí que puede alimentar la tentación en tu vida. Se piensa qué cosa buena o de qué tu corazón ha hecho un ídolo, porque puede ser un ídolo que nosotros mismos nos hemos creado.
¿Hay algún valiente que quisiera como compartir qué puso o que una de estas cosas buenas que podemos convertir en un pecado o en alimento a la tentación? El celular, hermano. El dinero. Exacto. Los ojos, importante. El trabajo. Ujú. El conocimiento. Las disciplinas espirituales, sin una buena comunión con Dios, no tienen un fruto. Ujú. Y no son buenas en sí, pero no tienen fruto, no son buenas. Exacto. Los hijos. O sea, es algo que choca mucho, especialmente hispano, cuando se menciona eso. Y yo puse cinco áreas o cosas buenas que podemos convertir en pecado. Y puse estudiar, trabajar, un buen estado físico, los hijos, la esposa o los esposos. Y quizás nos preguntamos cómo eso puede llegar a suceder. Por ejemplo, en el caso de estudiar, trabajar o un buen estado físico, si tú eres una persona orgullosa que te encuentras normalmente peleando con el orgullo, puedes hacer de tus estudios un pecado, porque no por el medio en sí mismo, sino el fin por el cual estás estudiando. Porque estudiar es bueno y le recomiendo y le aconsejo a todos que estudien lo más que puedan la palabra de Dios y crezcan en sabiduría y crezcan en la palabra de Dios. Pero el fin por lo que hacemos estas cosas puede llegar a ser pecaminoso. Por ejemplo, podemos estudiar para recibir halagos de otras personas cuando nos escuchen hablar y escuchen nuestra elocuencia o cuán inteligente soy. O podemos usar el trabajo, por ejemplo. Podemos trabajar arduamente, tratar de perfeccionar nuestro trabajo para que vean qué buen trabajador soy, para que otros vean cuán bien yo hago las cosas. Pero eso es un pecado, porque estamos alimentando nuestro orgullo. Y la manera de evitar eso es hacer todas estas cosas para la gloria de Dios, no para nuestro propio orgullo. Y ahí es cuando nos encontramos en una tentación, porque abusamos de estas cosas buenas y las llevamos al pecado, alimentamos el pecado. Y mientras yo preparaba esto, como me imaginaba ese orgullo que muchas veces como oprimimos y Owen menciona, de que a veces como rechazamos ciertas cosas para mantenernos como quizás puros, quizás podemos decir para estar piadosos, para trabajar en nuestra piedad, en nuestra pureza. Y Owen menciona que muchas veces el orgullo, aun cuando hacemos estas cosas, nos dice el orgullo secretamente como, wow, qué piadoso has sido al rechazar estas cosas. Y es como ese pecado que está tan arraigado en nuestros corazones va a permanecer ahí a no ser que lo llevemos a Cristo y que nos mantengamos completamente humillados delante de Dios constantemente. No un día, no una semana, no un año, toda nuestra vida. Tenemos que mantenernos humillados delante de Dios para poder luchar contra este pecado y vencerlo. Y cuando mencioné lo de los hijos, y que Emma también lo mencionó, y los esposos, algo que me venía a la mente mientras estudiaba era que podemos llegar a ser autosuficientes, o entre comillas, porque realmente no lo somos, pero creernos autosuficientes y trabajar arduamente para suplir las necesidades de los hijos, de las esposas, de los esposos, de sustentar, especialmente los hombres, nuestro hogar, que podemos intentar tomar la posición de Dios en nuestro hogar y decir, yo soy el que sustento mi casa a través de mi trabajo. Y el trabajo no es malo en sí mismo. Suplir las necesidades de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, no es mala en sí mismo, pero cuando la llevamos a un nivel de que queremos quitarle el lugar de Dios como soberano, como todopoderoso, se vuelve un pecado porque nos creemos nosotros mismos que somos Dios y podemos controlar todo
cuando realmente no controlamos nada. Entonces, algo que me recuerda como que nosotros no controlamos nada fue hace unos años, como todo el mundo se volvió completamente loco cuando apareció algo que ni tan siquiera podemos ver con nuestros propios ojos, que le llaman el COVID, y cómo hizo un caos en el mundo entero. Algo tan pequeño, tan diminuto, descontroló la humanidad entera. Y eso nos puede hacer entender cuán frágil nosotros somos, que no controlamos nada. Recuerdo, Sujel Michelin dice que el que no controla todo, no controla nada. Si tú no eres capaz de controlar todo, lamentablemente, no puedes controlar nada. Y por eso debemos ser humildes y humillarnos ante Dios constantemente. Y como hablábamos ahorita, como dice Pablo en Gálatas 6:1, considerémonos a nosotros mismos, examinémonos constantemente a nosotros mismos para no entrar en tentaciones. Porque las tentaciones están a diario. No estoy hablando contigo hoy. Nosotros podemos encontrar tentaciones a diario afuera, pero cuando estamos conscientes de esto y nos humillamos ante Dios y nos mantenemos conectados con Dios, vamos a poder luchar contra estas tentaciones. Y otra manera que Owen nos habla y nos dice que entramos en tentación cuando se presentan grandes oportunidades de pecar. Y esto es como muy constante y muy peligroso. Nos habla Owen y dice, cuando por el estado del hombre, la condición de su vida o por cualquier medio sucede que su concupiscencia y cualquier tentación encuentran ocasiones y oportunidades para su provocación y agitación, sepa ese hombre que ha entrado ciertamente en tentación. Cuando encontramos estas oportunidades de pecar, debemos entender que hemos entrado en tentación. O como el hermano Leo nos hablaba hace una semana, que usó un triángulo para definir que cuando entramos en tentación. Y decía que entramos en tentación cuando tenemos una necesidad legítima. Como seres humanos tenemos necesidades. Y cuando se presenta una oportunidad para saciar esta necesidad y luego justificamos este pecado o esta oportunidad porque tenemos esta necesidad. Y ese triángulo debemos entender que hemos entrado en tentación cuando nos encontramos en esta situación. Cuando tenemos una necesidad, encontramos una ocasión para el pecado y luego la justificamos de acuerdo a nuestra necesidad. Debemos entender que hemos entrado o que ya estamos en la tentación, que estamos siendo enredados por la tentación. Y una manera de ilustrarlo fue una historia de, no recuerdo ahora mismo el nombre del autor del libro de la pureza, que habla, y él mencionaba esta historia de un muchacho llamado Eric. Y él mencionaba que este hombre entró a su oficina como un torbellino y cuando se sentó le dice como, estoy enojado con Dios. Y él como sorprendido le pregunta, ¿por qué estás enojado con Dios? Y él le dice, no, porque llevo meses, tuve meses orándole al Señor por una tentación, porque sentí una atracción fuerte con una compañera de trabajo. Pero oré arduamente al Señor y no me ayudó y me dejó pecar y caí en adulterio. Y el autor, como que sorprendido por su contestación, le dice como, pero entiendo por qué Dios está enojado contigo. Puede estar enojado contigo, pero no entiendo cómo tú puedes estar enojado con Dios. No, porque yo oré arduamente para que Dios me cuidara de esa tentación y no me escuchó, no me hizo caso. Y él le pregunta, ¿hablaste con tu esposa sobre esto? ¿Tomaste algunas decisiones con respecto a eso? Y él le dijo que no.
Y el autor muy inteligente o muy genioso empieza, y que me acuerdo y me da risa, comienza a hacer esto, empieza a empujar un libro y empieza a orar: Señor, no permitas que este libro se caiga. Señor, no permitas que este libro se caiga. Y cuando el libro se cayó, él oró y él dice: ahora yo estoy enojado con Dios porque le pedí que no permitiera que el libro se cayera, pero no quitó la fuerza de gravedad y el libro cayó. Y muchas veces nosotros nos encontramos en estas situaciones orándole al Señor por una tentación específica que estamos siendo enredados en ella, pero no hacemos nada. Y él decía, como podemos ver que Eric simplemente fue tentado, y cuando él le pregunta, él dice: no, yo fui a cenar con ella como en los almuerzos del trabajo, fui constantemente pasando tiempo con ella. Y luego oraba al Señor para que no lo dejara caer en la tentación. Pero ¿qué estamos haciendo con respecto a estas tentaciones? Algo que podemos aprender de esta historia de Eric es que Eric supo que había entrado en tentación, y nosotros sabemos muchas veces que hemos entrado en tentación, pero en lugar de huir de la tentación, se mantuvo contemplando la tentación, y podríamos incluso decir que hasta disfrutaba jugar con el fuego de la tentación, porque constantemente se mantuvo yendo a comer con esta persona, compartiendo en tiempos de trabajo. Y nuevamente, no está mal tener compañeros de trabajo y tener incluso una relación sana podemos conversar en el trabajo, siempre y cuando haya más personas, no compartir con personas del sexo opuesto a solas una cena cuando tú eres una persona casada, una persona con necesidades, una persona que tiene tentaciones. O sea, debemos ser inteligentes y no alimentar nuestras tentaciones. Y nuestra concupiscencia es tan astuta, ¿no? Nuestra naturaleza pecaminosa, que quizá esa misma oración era la que le ayudaba a él tener una conciencia tranquila mientras iba a cenar con esta muchacha, porque, no, tranquilo, yo estoy orando, yo estoy haciendo, pero seguía adelante. Entonces muchas veces puede usar incluso esas prácticas, no como que sinceramente quiero salir de esto, sino como una forma de callar su conciencia y mantener el mismo rumbo hacia el pecado. Exacto, como mejor no lo puedo explicar. Sí, y por eso debemos como ser conscientes. Y recuerdo que lo mismo hablaba con uno de los jóvenes mientras le enseñaba a los jóvenes hace una semana, que me decía: no, cada vez que pedimos oración, él pedía oración por sus notas, porque quiere mejorar sus notas y porque quiere como tener mejores notas. Y yo le pregunté: sí, nosotros constantemente oramos casi todas las semanas por tus notas, pero ¿qué estás haciendo? Porque nosotros podemos orar por tus notas, pero si tú no estudias, no vas a obtener buenas calificaciones. Como existe la soberanía de Dios, pero también hay una responsabilidad del hombre. Y debemos ser conscientes de eso. Y como Eric jugó con el fuego de la tentación, pero por no apartarse de ella, por no huir, lamentablemente ocasionó un incendio en su familia, en su vida. Porque luego el autor continúa hablando y dice el resto de los pecados atroces, incluso terminó en la cárcel, porque alimentó un pecado que alimentó otro, que alimentó otro, que alimentó otro, y simplemente fue una cadena y se desató un incendio en su vida. Y algo interesante que Owen dice, es más fácil inducir al fuego y los combustibles a estar juntos sin que se afecten el uno al otro, a que coexistan concupiscencias específicas y situaciones y objetos convenientes para su actividad. O sea, Owen literalmente está diciendo: es más fácil poner fuego con gasolina y que no se quemen, a que nosotros tengamos una tentación o que alimentemos nuestra concupiscencia con una tentación y que no pequemos. O sea, imagínense eso, inténtenlo y veremos cómo. No es posible. Lamentablemente, o sea, no es posible. Y por ende debemos nosotros evitar a toda costa las tentaciones. Porque es muy fácil caer en pecado cuando entramos
en las tentaciones. Pero todas estas cosas que hemos hablado hasta ahora vienen de una cosa específica que hacemos o que dejamos de hacer. Y Owen dice, entramos en tentación cuando descuidamos los deberes espirituales. Como podemos hacer muchas cosas, podemos encerrarnos por el resto de nuestras vidas en un cuarto, pero si descuidamos nuestros deberes espirituales, lamentablemente vamos a caer en tentación y vamos a pecar. Como no importa, te puedes amarrar a tu cama, a tu cuarto, pero si olvidas tus deberes como cristiano, tus deberes espirituales, lamentablemente vamos a entrar en tentaciones y vamos a pecar. Dice, si su corazón se enfría, se vuelve negligente a los deberes de la adoración a Dios, una o varias tentaciones se han apoderado de él. Cuando un hombre se debilita, se vuelve negligente o formal en sus deberes. Cuando puede omitir los deberes o contentarse a sí mismo con cumplirlos de manera descuidada, sin deleite, gozo o satisfacción para su alma, cuando antes no actuaba así, que sepa esto, aunque no perciba esta enfermedad específica, ha entrado en tentación. Cuando nosotros nos enfriamos, o sea, nos apartamos de Dios y hacemos las cosas que vamos a ver un ejemplo más adelante. Hacemos las cosas como de manera automática, como vivimos en automático. Venimos a la iglesia, leemos la Biblia, compartimos con hermanos, ayudamos a nuestro hermano, pero lo hacemos con un corazón frío, un corazón apartado de Dios. Podemos hacerlo, podemos hacer todas estas cosas, pero no estamos conectados con Dios. Estamos descuidando nuestros deberes espirituales, aún haciendo cosas buenas. Y es lo que vemos en el caso de la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3:1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras. O sea, ellos estaban haciendo obras, estaban haciendo cosas. Que tienes nombre que vives, pero estás muerto. Le dice a la iglesia, hay una iglesia que está haciendo el papel de iglesia, pero está muerta, tiene apariencia. Estamos viniendo constantemente a la iglesia, por decirlo así, pero no estamos conectados con Dios. Es el mismo caso de los fariseos. Guardaban la letra de la ley, pero no el corazón de la ley. O sea, hacían lo que decía ahí sin tener una comunión con Dios. Podemos leer la palabra con nuestros oídos cerrados, con nuestros corazones duros. Y eso es lo que dice, cuando descuidamos nuestros deberes espirituales, nuestro corazón empieza a endurecerse, se pone frío. Pero una pregunta, ¿cómo podemos evitar que nos suceda lo que le sucedió a la iglesia de Sardis? No sé si alguien quisiera contestarle esta pregunta. ¿Cómo podemos evitar que nos suceda lo que le sucedió a esta iglesia? Yo, no. Fortalecerse en el Señor. Correcto, fortalecerse en el Señor. Es el único que nos puede ayudar o nos puede fortalecer o puede hacer puede hacer evitar que entremos en tentación. Romanos 13:14 dice, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. O sea, Pablo aquí nos habla dos cosas. Nos da un mandato positivo y uno negativo. Y dice Albert Muller, en un comentario sobre Romanos, en la parte positiva, en esta nueva era debemos ponernos la armadura de la luz y vestirnos con Cristo. Y él dice, somos lo que vestimos, por lo que debemos entregarnos al servicio de Cristo. Enfocarnos positivamente en la devoción a Cristo desplazará nuestros deseos pecaminosos. O sea, revestirnos de Cristo, vestirnos del Señor, literalmente va a hacer que nos alejemos de las tentaciones del pecado. Cuando actuamos de esta manera, con este mandamiento positivo y hacemos las cosas que Dios nos manda, de vestirse de Cristo, de unirse a Cristo, de estar unidos al Espíritu Santo, de estar unidos a Dios a través de la palabra y la oración, vamos a rechazar constantemente el pecado.
Y el otro mandamiento es un mandamiento negativo. No piensen en proveer para las lujurias. O sea, hay algo que debemos hacer y algo que no debemos hacer. Muller dice, en la parte negativa debemos dejar atrás lo que pertenecía a la vieja vida. O sea, debemos revestirnos de Cristo y abandonar el pecado, darle la espalda completamente al pecado. La nueva criatura se alimenta de los deberes de la adoración a Dios. Esto nos fortalece y nos hace encontrarnos con Dios, con nuestro Padre, que es lo que vemos en el Salmo 119 constantemente, y lo hemos estado leyendo durante varias semanas, como vemos el salmista deleitándose en la palabra de Dios, deleitándose en los mandamientos de Dios constantemente, buscando al Señor y deleitándose en Él y apartándose de los pecados. Y esto, vestirnos de Dios o vestirnos de Jesucristo, nos va a ayudar a evitar entrar en tentación, porque vamos a guardar los mandamientos cuando estamos revestidos de Cristo, que nos lleva a nuestro segundo punto, que son instrucciones generales de cómo evitar entrar en tentación. Y me encanta cómo Jesús lo dice muy fácilmente, y podemos resumirlo de esta manera: velad y orad. Ya, para no entrar en tentación, velad y orad. Pero nos podemos preguntar por qué o para qué velamos. Y lo podemos usar, podemos hablar de la guerra, como vemos hombres en la guerra, soldados que constantemente están despiertos mientras otros están durmiendo, velando para que no vaya a ser que venga un ataque repentino mediante la noche y los encuentre a todos durmiendo y mueran todos. Entonces, ¿por qué estos hombres velan? Porque saben que hay un peligro que se aproxima. Puede haber un ataque en cualquier momento. Y ese es el primer punto de este encabezado. Comprender el peligro de la tentación. Debemos... ¿Dónde está? Aquí está. Debemos comprender el peligro de la tentación. Dice Owen, aquello por lo que el hombre vela y ora, lo considera malo y lo evita por todos los medios. También dice, tengan siempre presente el gran peligro que es para cualquier alma entrar en tentación. O sea, cuando nosotros, si velamos, es porque sabemos que hay un peligro. Y si sabemos que hay un peligro, debemos velar. Como no hay otra manera. Y Jesús lo dice, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Si yo te digo mañana a las 3 de la mañana va a ir alguien a tu casa a robar, yo te aseguro que tú no vas a dormir en toda la noche y incluso vas a tener la policía en tu casa o cámaras o lo que sea para evitar este peligro, porque sabes que es un peligro y que está atentando contra tu vida y contra tu familia. De esa misma manera, nosotros vivimos en una guerra espiritual constante y debemos estar alertas todo el tiempo para evitar entrar en tentación. Solamente un corazón lleno de Cristo y guiado por el Espíritu Santo de Dios será librado de la tentación. El pecado no le parecerá por mucho tiempo grande o pesado, dice Owen, a cualquiera a quien la tentación le parezca ligera o pequeña. Si no tenemos un claro entendimiento de cuán peligroso es nuestro pecado, de cuán peligroso es la tentación, no vamos a saber cuán peligroso es nuestro pecado. Porque la tentación es la que nos lleva a esos pecados. Y otra razón por la que oramos y velamos es porque sabemos que somos incapaces de sostenernos a nosotros mismos. Un soldado que está velando, si ve a venir un ejército un ejército de 10,000 personas, no agarra su arma y va a luchar contra ellos. Porque, ¿qué va a hacer un solo soldado contra miles? Sino que da voces, da gritos, suena alarma, la manera que usen para alertar a los demás, para ir y prepararse para la batalla. Y de esa misma manera nosotros debemos entender que hemos entrado en tentación y somos incapaces de sostenernos a nosotros mismos.
y que debemos confiar en Dios y clamar a Dios. La otra manera que podemos ver es que debemos ejercer la fe en las promesas de Dios. No solamente debemos leer nuestra palabra, leer la palabra de Dios, sino que debemos ejercer la fe por medio de las promesas de Dios. Constantemente orar a través de la Biblia, a través de las promesas de Dios. Por ejemplo, Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos perdona nuestros pecados. Dios nos proveerá. Dios nos dará descanso. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Todas estas son promesas que Dios nos ha dado a nosotros como hijos suyos, y debemos orar constantemente a través de ellas. Y algo muy curioso que dice Owen, que debemos orar para que no entremos en tentación. Eso es un medio para protegernos de ella, pero dice, aquel que desea ser tentado poco debe orar mucho. O sea, si no quieres ser tentado, mantente constantemente en la oración. O sea, recuerda estos 3 puntos y con esto terminamos. Recuerda los peligros de la tentación. Clama que Dios te libere de la tentación, y a tu congregación, a los líderes, a tu familia. Recuerda que eres débil y clama a Dios para que te fortalezca, proteja y te guíe, igualmente a tu congregación, tus líderes, tu familia. Y recuerda las promesas de Dios. Clama a Dios usando la Biblia. No seamos llaneros solitarios que creemos que podemos hacerlo todo por nuestra propia fuerza. Y la única manera de mantenernos firmes delante de la tentación es, como dije anteriormente, vestirnos de Cristo, estar revestidos de Jesucristo. Y la parte negativa que hablábamos ahorita, no proveer para las tentaciones. O sea, reconocer que hemos entrado en tentación y buscar la ayuda oportuna, buscar a Cristo para que Él nos sostenga en medio de estas tentaciones. Es la única manera con la cual vamos a estar firmes en medio de estas tentaciones. Vamos a orar. Señor, te pedimos que preserves nuestras almas y guardes nuestros corazones, que guardes nuestros caminos, de modo que no seamos enredados, que tu buena y sabia providencia ordene nuestros caminos y asuntos, de modo que no nos sobrevenga ninguna tentación apremiante. Oremos que nos des diligencia, cuidado y vigilancia sobre nuestros propios caminos. Así seremos librados de la tentación. Amén.